Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en El Salvador. Es una bendición grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en el libro o el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versos 13 al 15. Aquí nos habla acerca de Jesús cuando tenía unos 2 años de edad. Dice, esto fue luego que los magos llegaron a Belén de Judea y visitaron a Jesús, a José y María, y le ofrecieron allí oro, incienso y mirra. Y luego fueron avisados que se fueran por otro camino de regreso a su hogar, a su nación. Y ahora vean qué sucedió con Jesús. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. El profeta Oseas, capítulo 11, verso 1, fue que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y vamos a ver cómo nos dice Oseas, capítulo 11, dice capítulo 11, verso 1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y leemos también en el libro del Éxodo, capítulo, vamos a ver, capítulo 4, verso 22. Y dirás a Faraón, le dice Dios a Moisés, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los primogénitos pertenecen a Dios. Dios así lo estableció en su palabra, Números capítulo 3, da testimonio de esta verdad divina.
Números capítulo 3, verso 9 al 13, dice Dios a Moisés: y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son eternamente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Aquí podemos ver que Dios ha establecido que los primogénitos le pertenecen a Él. ¿Y qué es un primogénito? Un primogénito es el primero que ha sido concebido. El primero que ha sido concebido es el primogénito. Y ahora, cuando se trata del pueblo hebreo como nación y de Israel como individuo, veamos este misterio. Dios, en cuanto a Jacob y Esaú, Dios en su mente pensó primero en Jacob. Por lo tanto, en la mente divina fue concebido por Dios primero Jacob. Y luego encontramos que en el vientre de Rebeca, la madre de Jacob y esposa de Isaac, allí fueron concebidos estos dos niños. Luchaban en el vientre de su madre, pero Esaú logró nacer primero, y luego nació Jacob. Pero miren, Jacob estaba luchando siempre allá en el vientre de su madre por nacer primero. Ahora tenemos que, conforme a la profecía, a Jacob le convenía nacer segundo, y venía agarrado de su hermano por los talones y tobillos, por ahí venía agarrado Jacob. Ahora Jacob estaba luchando desde el vientre de su madre por esa bendición de la primogenitura. Pero miren, siempre lo más importante en el programa divino es en quien Dios pensó primero. ¿Quién es primogénito delante de Dios? ¿En quién pensó Dios primero? Eso es lo importante. Ahora miren, en Génesis capítulo 25, versos 19 en adelante, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac,
Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Vean, tenía 40 años cuando se casó. En la actualidad pues no se espera tanto tiempo porque no se vive tanto tiempo. Y la joven no sabemos cuántos años tenía, pero tampoco se espera tanto tiempo en este tiempo en el que vivimos, porque la gente no vive tanto tiempo. Es difícil llegar a 100 años. Se llega, pero ya con un bastoncito casi siempre, uno ayudándose. Ahora Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Así es que a Jacob le convenía nacer segundo, porque el menor pues nace después que ha nacido el que es mayor que él. Eran mayores por quizás milésimas de segundo, pero Esaú había nacido primero, por lo tanto era el mayor, y Jacob era el menor. Pero miren, la bendición grande estaba ¿para qué? Para el menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Llamaron su nombre Esaú porque Esaú es rojo. Y llamaron, y después salió su hermano, trabada su mano del calcañar, o sea, de los talones de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora vean, a los 60 años teniendo 2 hijos, 2 niñitos, y Rebeca no sabemos cuántos años tenía, pero ya por lo menos desde que se casó habían pasado 20 años, más los que tenía primero antes de casarse. O sea que tenía, digamos, de 35 a 50 años ella, y tuvo estos 2 niños. Vean, Abraham se casó y su esposa era estéril. Ahora se casa Isaac y su esposa es estéril también. Y luego cuando se case Jacob, su esposa también, Raquel, es estéril. Pero vean, en todos los casos la mano de Dios vino en bendición sobre ellos, y sus esposas pudieron tener niños aún fuera de lo común, porque eran estériles. Pero Dios abrió la matriz de ellas, porque para Dios no hay ninguna cosa imposible. Cuando Sara tenía 90 años, nació Isaac. Y Abraham tenía 100 años. Y ahora cuando Isaac tiene 60 años, nace Esaú y Jacob. Y luego no sabemos cuántos años tenía Jacob cuando nació José por medio de Raquel. Y ahora podemos ver que Jacob luchó por la primogenitura. Todo el tiempo le compró la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Luego, cuando llegó el tiempo en donde su padre Isaac tenía muy poquitos años, no tenía tantos años para vivir, pero miren, todavía le quedaban más de 20 años, porque
luego de bendecir a Jacob y después bendecir a Esaú, Jacob tuvo que irse. No sabemos cuánto tiempo vivió después de recibir la bendición, y después tuvo que irse a Padán Aram, huyendo de su hermano. Pero vea ustedes, hasta huyendo, un primogénito se va con la bendición, no la deja. La bendición le sigue y es bendecido en el terreno, en el territorio donde se encuentre. Todo obrará para bien. Luego, cuando regresa, mire, cuando se fue, no llevó ovejas, no llevó esposa, no llevó hijos, y cuando regresa, viene cargado, viene rico, con ovejas, viene con hijos, y viene con sus esposas para vivir en la tierra que Dios prometió a Abraham. Ahora podemos ver cómo viene de entre los gentiles Jacob, rico, para vivir en la tierra de Israel. Luego, más adelante, encontramos que tuvo unos problemas familiares, como algunas veces tenemos problemas en la familia, en donde los hijos se molestan los unos con los otros, y así sucedió allá, lo cual no debe existir, pero sucedió así. A José sus hermanos lo aborrecían porque tenía sueños, tenía esa relación directa con Dios, era un hombre espiritual, y en los sueños siempre la parte buena le tocaba a José. Y sus hermanos lo aborrecían, y por causa de que su padre Jacob lo amaba mucho, hasta le había hecho una vestidura de diferentes colores, digamos que tenía los colores del arco iris, y ellos estaban muy molestos con Jacob. Pero aunque Rubén era el primogénito de Jacob por medio de su esposa de Lea, con la que Jacob se había casado, era con Raquel. Y ahora por medio de Raquel es que tuvo a José. Y vean, los problemas terrenales no anulan la bendición de Dios. Los problemas terrenales no anulan la bendición de la primogenitura. Esos problemas que tuvo allá Jacob, luego encontramos que no anularon la bendición de la primogenitura para José, el hijo de Jacob por medio de Raquel. Y cuando Jacob le tocó bendecir, vino José con sus dos hijos, y en Egipto, en tierra gentil, estuvo hablando la bendición sobre José al bendecir a Efraín con la bendición de la diestra, colocando su diestra sobre él. Y por cuanto colocó su diestra sobre él, tenía que hablar la bendición para Efraín primero. Donde está la diestra, está la bendición de la primogenitura. Y ahora en la diestra de Dios en el cielo, ¿qué está? El libro de los 7 sellos. Y donde Dios coloque su diestra, ahí estará el libro de los 7 sellos. Porque en ese libro están contenidas las bendiciones de la primogenitura. En ese libro, vean ustedes, están contenidos los nombres de todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero.
Y ahora encontramos que Jacob bendice a Efraín y luego bendice a Manasés colocando su mano izquierda. Vean, había colocado su derecha sobre Jacob y la izquierda sobre Jacob había colocado su derecha sobre Efraín y su izquierda sobre Manasés, y bendijo estos niños, y ahí estaba bendiciendo a José al colocar esa bendición sobre los hijos de José. Si José le tocaba bendecir a sus hijos, iba a bendecir a Manasés con la bendición de la primogenitura, pero Jacob, ven ustedes, fue guiado por Dios para bendecir con la bendición de la primogenitura a Efraín. En el capítulo 48 del Génesis es que está esa bendición siendo hablada, y dice Jacob: dice el capítulo 48, verso 14 en adelante: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, vean cómo bendice a José, y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió, o sea, tomó la mano de Jacob y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. O sea, que pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Manasés. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciéndote: hágate como a Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Ahora vean cómo la bendición de la primogenitura le tocaba a José, y cuando le tocó echar la primera bendición a Jacob sobre sus hijos, la echó sobre José, bendiciendo a Efraín y después bendiciendo a Manasés. Y ahora Cristo, por medio de la cruz, donde Él murió por nosotros, encontramos que la bendición que iba para el pueblo hebreo, al rechazarlo el pueblo hebreo, esa bendición que estaba frente al pueblo hebreo, porque frente a la mano derecha de Jacob, ¿quién estaba? Manasés. ¿Quién estaba frente a la mano izquierda? Efraín. Esa bendición que estaba frente al pueblo hebreo allí con la presencia de Cristo, al rechazar a Cristo y ser crucificado en la cruz del Calvario, se tornó para los gentiles, para la iglesia gentil, y la bendición de la mano izquierda, la bendición luego pasa de los gentiles al pueblo hebreo. Ahora vean ustedes la bendición tan grande que el pueblo hebreo rechazó cuando rechazó a Cristo en su venida.
Y ahora, por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo, la bendición de la primogenitura le corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo. Y los miembros de la iglesia de Jesucristo son los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora, cualquier persona se preguntaría, aunque no iba el pueblo hebreo a recibir a Cristo en su primera venida, ya todo eso estaba programado, pero pensemos, si el pueblo hebreo hubiera recibido a Cristo como su Salvador, allá lo hubiera recibido como su Rey, y hubiera comenzado el milenio allá, hubiera comenzado el milenio. ¿Y qué hubiera sucedido? Pues en vez de nosotros nacer entre los gentiles, hubiéramos nacido en medio del pueblo hebreo. Pero, recuerden, nos tocó nacer en medio de los gentiles porque la bendición de la primogenitura fue colocada entre los gentiles. Y ahora encontramos que así, como por medio de un hombre, Jacob, el cual, vean ustedes, vivió en la tierra que Dios le prometió a Abraham y a Isaac como heredad. Jacob vivió allí, pero luego tuvo que ir a Padán Aram, y de allá regresó rico, y luego de vivir una temporada en la tierra de Israel, luego tuvo que ir a Egipto porque se acabó el alimento allá en la tierra de Israel. Pero cuando fue a Egipto, ya José estaba en Egipto, y Egipto representa a los gentiles, es territorio gentil. Y ahora, para el tiempo final, encontramos que por cuanto Cristo fue vendido, rechazado y vendido y crucificado, ahora Cristo, nuestro José, se encuentra entre los gentiles desde que se tornó a los gentiles desde la casa de Cornelio, donde se abrió la puerta para los gentiles. De ahí en adelante, Cristo se ha movido entre los gentiles, y ya cuando comienza su ministerio San Pablo, y Dios lo usa en Asia Menor, allí ya Cristo en Espíritu Santo está entre los gentiles, bendiciendo a sus escogidos, sus primogénitos escritos en el cielo, dándoles la redención. O sea, que a medida que San Pablo llevaba el mensaje y la gente creía y recibía a Cristo como su Salvador y lavaba sus pecados en la sangre de Cristo y recibían el Espíritu de Cristo, estaban recibiendo esa bendición de la primogenitura en la primera parte, que es el nuevo nacimiento, obteniendo así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. O sea que se entra a esa bendición de la primogenitura, en donde se lleva a cabo el programa de creación. Es un programa de creación. Dios está creando un pueblo para su nombre, así como por medio de un hombre, Jacob. Vean ustedes, vinieron los patriarcas, y de ahí vinieron los hijos de los patriarcas, y así de un solo hombre vino un pueblo, el pueblo de Israel. Y ahora por medio de un solo hombre, nuestro amado Señor Jesucristo, viene un pueblo para su nombre, que formaría multitud de naciones. Cristo, por medio de esa manifestación, derramando su bendición de la primogenitura sobre su iglesia entre los gentiles, Él está formando multitud de naciones. Él está creando un Israel celestial. En el Israel terrenal, tanto
Jacob, que fue bendecido por el ángel cuando le cambió el nombre y le puso por nombre Israel, que significa príncipe con Dios, o príncipe con poder con Dios, encontramos que Jacob, vean ustedes, vino a ser la cabeza de una nación que Dios crearía. Dios es el que ha creado la nación hebrea, la única nación creada por Dios. Y vean cómo la trajo a existencia por medio de Jacob, el cual vino a ser Israel. Encontramos que, así como Jacob, luego de estar en Egipto y vivir en Egipto, cuando hubo hambre y fue llevado allá con sus hijos, porque José lo llevó a Egipto, luego cuando fue a morir, le dijo: ustedes no me dejen aquí, mi cuerpo lo llevan allá a la tierra de Israel, o sea, a mi tierra, y me colocan allá en donde está Abraham e Isaac, y todos ellos en el lugar que Abraham compró para sepultura, o sea, el cementerio privado de Abraham, en palabras más claras. Y cuando murió Jacob, José lo llevó allá conforme a la promesa que le había hecho, y era un juramento. Luego, vean ustedes, Jacob regresó a la tierra prometida. Luego, cuando José fue a morir, él dijo: a mí tampoco me dejen acá, ustedes me llevan allá a la tierra de mis padres, allá me llevan cuando ustedes salgan. No se iban a llevar al momento de morir, sino cuando salieran ellos. José le dijo: porque Dios los libertará, los llevará de regreso a la tierra de Israel. Vean, José sabía lo que iba a suceder más adelante. José fue embalsamado en Egipto, siendo el segundo en el reino de Egipto, tenía una posición muy alta, pero cuando llegó el momento del éxodo, el cuerpo de José fue tomado por los hebreos y se lo llevaron en el éxodo. Vean, para el éxodo, para la salida del pueblo hebreo de Egipto, se requería un sacrificio, el cordero pascual, el cual sería sacrificado la víspera de la Pascua. Y para todo primogénito de Israel allá en Egipto se requería ese cordero pascual y su sangre aplicada en el dintel de la puerta de la casa, y también ese cordero dentro de la casa asado, siendo comido por todos los que en esa casa estaban. Y así la vida de los primogénitos de Dios sería librada y pertenecerían a Dios todos los primogénitos de Dios, porque fueron librados por la sangre del cordero pascual. Y ahora Dios dice: todo primogénito que abre matriz es mío, desde el día en que yo los libré allá en Egipto. Ahora podemos ver que Dios es el Padre y dueño de todos los primogénitos. Todos los primogénitos le pertenecen ¿a quién? A Dios. A causa del sacrificio que fue hecho por los primogénitos allá en Egipto, por el cual fueron librados. Y en lugar de los primogénitos, Dios le dio a Aarón, el sumo sacerdote,
los levitas en representación de los primogénitos. Por eso los levitas no tenían herencia. Aquí, por ejemplo, la tribu de los levitas no tenía un territorio, sino que ellos serían los que estarían como los ayudantes del sumo sacerdote y los sacerdotes descendientes de Aarón, porque el sacerdocio pertenecía a Aarón, porque la vara de Aarón fue la que reverdeció, y eso fue la orden que Dios le dio a Moisés. Él le dijo que la vara que reverdeciera, a ese sería que pertenecería el sumo sacerdocio y la parte de los sacerdotes, el sacerdocio, incluyendo el sumo sacerdote y demás sacerdotes, y luego le dio a los levitas, porque parece que hubo otros levitas que querían tener la parte del sacerdocio, por ejemplo, los de Datán, Coré y Abirán. Vean, esas personas, algunos de ellos pertenecían a la tribu de Leví, y de entre ellos hubo un grupo que con sus incensarios, eran ¿cuántos incensarios? Como 250, Miguel. 250 incensarios de ese grupo que era familia de Moisés. Pero miren, estaban luchando por el sacerdocio y estaban luchando por ser los que tendrían la posición principal en el templo. Pero Dios arregló eso y les ordenó cada uno tomar su vara, la vara de su descendencia familiar. Por ejemplo, Aarón tomaría su vara de su descendencia y su ascendencia. Tenían una vara donde escribían el nombre. Aarón venía de Amram, que era el padre de Moisés también. Amram venía de tal persona, y así por el estilo hasta que llegaban a Leví. Y luego, de ahí hacia abajo, los demás, los hijos de Aarón, ahí estaban en la vara. Y así esa es la vara genealógica. Y la que reverdecería sería la que tomaría el sacerdocio, incluyendo la posición del sumo sacerdote y demás sacerdotes. Y luego al resto, pues les tocaría ser los ayudantes. Algunas veces hay personas que han sido colocadas como ayudantes y quieren tener el liderato y tienen problemas con Dios. Ahora, los levitas fueron colocados como los ayudantes para el sumo sacerdote y los demás sacerdotes descendientes de Aarón. Y ahora, en lugar de los primogénitos, fueron colocados los levitas. Los levitas, en cierto momento, obraron mucho mejor que los sacerdotes. Se santificaron y todas estas cosas. Ahora, la primogenitura, vean ustedes, y los primogénitos del pueblo hebreo están representados en los levitas. Por eso no podían tener herencia en medio del pueblo hebreo. Ahora, así como por medio de un hombre, Jacob, que es Israel, al recibir el nuevo nombre, Dios ha traído a existencia una nación creada por Dios,
ahora por medio de otro hombre, del cual Dios dice: de Egipto llamé a mi hijo, y se cumplía esa profecía en Jesús. Ahora Él está creando un Israel celestial. Y ese Israel celestial es el fruto de la bendición de la primogenitura que Cristo nuestro José ha colocado entre los gentiles sobre su iglesia. Y por medio de esa bendición es que Dios, Jesucristo, está formando, creando multitud de naciones. Por medio de esa bendición de la primogenitura que Cristo tiene, Él produce multitud de naciones. Por ejemplo, así como el pueblo hebreo está compuesto por 12 tribus, cuando mencionamos la tribu, a José como tribu, cuando mencionamos a Efraín y a Manasés, ya no se menciona a José, y entonces ya son 13 tribus. Pero no hay 13 tribus. Es que los dos hijos de Jacob, los dos hijos de José, los dos hijos de José, Efraín y Manasés, forman estas dos tribus. Pero cuando condensamos esas tribus en José, ya es una sola tribu. Lo que sucede es que la bendición de la primogenitura tiene una doble bendición de parte de Dios. Tiene dos partes. Ahora podemos ver que tenemos la parte de Efraín y la parte de Manasés. Por eso es que Dios ha estado llamando a un pueblo para su nombre de entre los gentiles, y luego en el día postrero también llamará 144,000 hebreos, los cuales creerán tanto en la segunda venida de Cristo como en la primera venida de Cristo. Y ahí, vean ustedes, primero ha venido la bendición para la iglesia gentil, la bendición de la primogenitura, y después que es completada esa bendición y se completan los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, de entre los gentiles de la iglesia de Jesucristo. Luego Jacob, así como Jacob habló la bendición luego para Manasés, Cristo la hablará para el pueblo hebreo. Y es la bendición de José, siendo hablada a los hijos de José. Y ahora Cristo está representado en Jacob, también está representado en José. Vean, cuando José está en Egipto y se revela a sus hermanos, ¿dónde se reveló? En tierra gentil. Pero allí estaba con un nuevo nombre y estaba vistiendo como un gentil, y estaba en la posición allí de segundo en el trono. Ahora podemos ver que el faraón allí representa a Dios en su trono, y José representa a Jesús en el trono de Dios, sentado a la diestra de Dios. Y para el día postrero, Cristo se revelará a sus hermanos, el pueblo hebreo, y ellos lo verán, lo van a ver y van a decir: este es al que nosotros estamos esperando. Ahora es muy importante saber cómo lo van a ver
porque ellos están buscándolo desde hace mucho tiempo. Ellos están buscando a Cristo, pero Él se va a revelar a ellos muy pronto, conforme a como está prometido. En la página 41 del libro de citas, verso 334 dice: oh José, cuando vio al chico Benjamín parado allí, y Benjamín representa ¿a quién? A los 144,000. Cuando vio al chico, a su hermano menor, parado allí, ese es su hermano menor. Él vio al chico Benjamín, ahora tan joven, situado allí, las tribus de la tierra, a los judíos, o los judíos retornan allí donde habrá 144,000 de ellos parados allí para recibir a Cristo cuando le vean venir. Ellos dirán: he aquí, este es nuestro Dios en quien hemos esperado. Entonces verán sus heridas. Entonces, ¿y de dónde vinieron estas? Él dirá: en la casa de mis amigos, y llorarán y lamentarán. Y cada familia de sus tribus, de David y de Neftalí, y se pararán todos, cada familia, y lamentarán ellos cuando lo vean de pie en el aire, el que traspasaron. Ahora vean cómo todo esto lo dijo nuestro hermano Branham por el año 1958, de ese año hasta el 65, Dios dio más luz acerca de todo este misterio de la venida de Cristo y su programa para su iglesia gentil y también para el pueblo hebreo. Ahora, si ustedes al leer esto que hemos leído, al ver esto, luego se encuentran en otro lugar donde el hermano Branham habla acerca de la venida del Señor, y vean ustedes, dice, vamos a ver, el Hijo del Hombre se revelará a sí mismo como el Hijo del Hombre, tal y como lo hizo en los días de Sodoma. Acusadores ciegos no pueden ver eso. Sus palabras son verdaderas, sin clavos, sin cicatrices ni huellas, sin espinas. Es el Hijo del Hombre personificado en su iglesia como Hijo del Hombre. Tiene que cumplir a Malaquías 4 y el resto de las Escrituras. El Hijo del Hombre revelado entonces como profeta, Hijo de David, el Rey, y ahora el Hijo de Dios para las edades de la iglesia, o sea, para las 7 edades, ha estado revelándose como Hijo de Dios, pero para el 7º milenio es como Hijo de David. Ahora vamos a ver como Dios no es hombre, Dios es Espíritu, y el Espíritu, Hijo, es el Espíritu Santo, el cual está revelando la edad de la iglesia. Pero está prometido aquí que en los últimos días el Hijo del Hombre se revelaría. ¿Y cómo se revelaría? En carne humana. Ahora vean, dice, sin cicatrices, sin espinas en la cabeza, la corona de espinas y cosas así. ¿Y qué significa esto? Esto lo que nos muestra es que el pueblo hebreo, cuando reciba a Cristo en el día postrero, conocerá luego la historia de lo que fue la primera venida de Cristo, y ahí es donde ve las heridas en su primera venida y
él comprenderá el por qué tuvo que ser herido. Ahora, le verá en el día postrero. Vamos a ver cómo le verá. En la misma página 13a dice: ahora, ¿qué prometió él? Vindicarse a sí mismo en un hombre, un cuerpo humano. Por lo tanto, ese cuerpo no tiene que tener las heridas que tuvo aquel cuerpo, como lo hizo Abraham cuando el Hijo del Hombre sería el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios ahora, el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. En el capítulo 1, verso 2, de Ezequiel, Jehová llamó a Ezequiel el Hijo del Hombre, exactamente como Jesús se llamó a sí mismo. Ustedes entenderán eso a través de la enseñanza de la semana. ¿Ven? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Profético, o sea, un profeta. ¿Qué sería Malaquías 4? Un profeta. ¿Cuáles eran estas cosas que han de suceder en los últimos días? Ahora, él no dijo cuándo él dijo que sucederían. Él aún es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, listo para ser revelado en los últimos días en el trono de David como Hijo de David. Él es la palabra, y él solo está cambiando de máscara, de lo que no se podía ver a lo que está absolutamente declarado, la palabra hecha carne. Es Dios cambiando de velo de carne. Él ha hecho eso siempre, cambió de Adán a Set, y así por el estilo de Set cambió a los diferentes profetas, como también a Enoc, a Noé, cambió de Noé también a otros profetas, y después a Abraham, y después a otros mensajeros, y después a Moisés, y de Moisés cambió a Josué, y de Josué cambió a Samuel, y de Samuel a los demás profetas, y de ahí siguieron de los demás profetas Elías, Eliseo, todos estos profetas, y Juan el Bautista, y de ahí a Jesús en toda su plenitud, y de Jesús a los apóstoles, y luego los 7 mensajeros, y para este tiempo final vendrá manifestado, velado en su ángel mensajero en carne humana. Es Dios cambiando de velo de carne. Ahora podemos ver, vean acá en la página 22 del libro de citas, dice: el Hijo del Hombre, vamos a ver, el Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en misericordia, enseñándole su gran presencia, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Hemos visto eso manifestado en nuestro amado hermano Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia, o sea, la dispensación de la gracia. Ahora vea que luego de revelarse por medio del precursor de la segunda venida de Cristo, se revelará de nuevo ya en esa revelación en donde él estará obrando en favor de su iglesia. Recuerden, Cristo es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo y se ha venido revelando en su iglesia como el sumo sacerdote, o sea, haciendo intercesión por los que tienen sus nombres escritos
en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y Él ha estado en medio de su iglesia reflejando lo que Él está haciendo allá en el cielo, en el trono de intercesión. Y por consiguiente, lo que Él obra allá en el cielo, en el trono de intercesión como sumo sacerdote, haciendo intercesión con su sangre, se refleja en su iglesia de etapa en etapa, para extender así su bendición sobre los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en ese libro que está en la diestra de Dios, en Apocalipsis capítulo 5, cerrado, sellado, y que luego Cristo toma y lo abre en el cielo, lo cual Él hace cuando termina su obra de intercesión en el cielo. Allí mismo Él cambia y toma ese libro, lo abre en el cielo y después desciende a la tierra con él abierto. Ahora podemos ver que Cristo, en medio de su iglesia, llama y junta a sus escogidos, se manifiesta y su intercesión en el cielo se refleja en la tierra, extendiendo su misericordia sobre los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y así Él ha estado formando multitud de naciones entre los gentiles para el reino milenial, pues estarán en la tierra así como están en medio del pueblo hebreo la tribu de Judá, la tribu de cada uno de los hijos de Israel, aunque en la actualidad no saben ni a qué tribu pertenecen la mayor parte de ellos, y las tribus no están en esa forma establecidas, pero en el reino milenial serán establecidas. Pero en el Israel celestial, vean ustedes, así como por medio de Jacob, el cual vino a ser Israel cuando recibió la bendición de Dios, vean, tuvo 12 hijos, los cuales son los representantes, las cabezas de esas tribus, y el territorio de Israel fue dividido en esas tribus bajo los nombres de esos hijos de Jacob. O sea que cada tribu lleva el nombre de cada uno de los patriarcas, cada uno de los hijos de Jacob. Pero cuando juntamos todas las tribus, ¿qué nombre llevan? Un solo nombre, Israel. Pero cuando nos ponemos a buscar bajo el nombre de Jacob, ¿cómo está formada esa nación Israel? Entonces vemos por acá a Rubén, por acá a Simeón, por acá a Dan, por otro lado podemos ver a Manasés, por otro lado podemos ver a Efraín. Cuando vemos a Manasés y a Efraín, estamos viendo ¿qué tribu? La tribu de José. Esa es la tribu más grande. Y ahora, por otro lado podemos ver la tribu de Judá, y así por el estilo. Y ahora, al nosotros mirar al Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual lleva el nombre del que fue llamado de Egipto llamé a mi hijo, o sea, Jesucristo. Ahora, Jesucristo, así como Jacob recibió un nuevo nombre, Jesús dice que tiene un nuevo nombre. Si lo tiene, es que lo recibió. Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así como encontramos a Jacob recibiendo un nuevo nombre, Jesús recibió
un nuevo nombre también. Y por eso fue colocado en el cielo, en el trono de Dios, y le fue dado poderes sobre los cielos y la tierra. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ahora vean cómo Cristo ha estado creando una nueva raza, un Israel celestial, porque en el Israel terrenal se reflejó el Israel celestial. Ahora tenemos a Jacob, que es Israel, como individuo, y tenemos a Jacob, a Israel, como nación. Encontramos que el primogénito es el primero en el cual, el primero que es concebido. Y Jacob fue concebido en la mente de Dios primero que Esaú. Y ahora Jacob como nación, Israel como nación, fue concebida en la mente de Dios antes que las naciones terrenales que hay en la actualidad. Y ahora Jesús, en el cual se cumple lo de Jacob, vean, fue llamado de Egipto llamé a mi hijo, y eso estaba hablando de Jacob, pero se cumple en Jesús, que es el príncipe, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora, el príncipe que le apareció a Jacob y lo bendijo y le cambió el nombre, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es nuestro amado Señor Jesucristo, que es el príncipe de los cielos y de la tierra. Y ahora, este príncipe es el que tiene el nombre que tendrá el Israel celestial. Y él dice que tiene un nombre nuevo. Por eso es que para el día postrero, que es el séptimo milenio, el Israel celestial estará recibiendo el nombre nuevo con el cual le estará en el reino milenial. En la página 355 y 356 del libro de las edades dice: la novia va a estar con el novio, él nunca la dejará, ella siempre estará a su lado, ella compartirá el trono con él, ella será coronada con su gloria y honor. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Pues él fue Dios con nosotros, o más bien Emmanuel, pero ese no fue el nombre que le pusieron. Y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Juan 5:43. Pero por eso el nombre de Dios es Jesús, porque en ese nombre vino Él. Él es Señor Jesucristo. ¿Y qué nombre toma una mujer cuando se casa con el hombre? Ella toma su nombre. Será su nombre que es dado a la novia cuando él la toma a sí mismo. Y ahora leemos en la página 356, dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre, y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. Cuando todo llegue a ser nuevo, entonces él también tendrá un nombre nuevo. Y ese nombre también será el nombre de la novia.
Y ese nombre nuevo será ¿qué? También el nombre de la novia, o sea, de la iglesia de Jesucristo. Así como vean, el nombre de los descendientes de Israel, de Jacob, ese nombre es Israel. Lo que aquel nombre es, nadie se atreve a conjeturar. Tendría que ser una revelación del Espíritu, dada tan conclusivamente que nadie se atrevería a negarlo. Pero sin duda Él dejará aquella revelación para el día en que Él desea mostrar el nombre. Es suficiente conocer que este nombre será mucho más maravilloso de lo que nosotros jamás podríamos imaginar. Ahora vean, durante la dispensación de la gracia, la iglesia de Jesucristo ha tenido el nombre de novia. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Ella lleva el nombre de novia. ¿Por qué? Pablo dice que él ha desposado a la iglesia como una virgen pura a Cristo. María, cuando estuvo desposada con José, no quería decir que estaba casada, sino que estaba desposada, comprometida con José. Y así ha estado la iglesia de Jesucristo durante todos estos 2000 años que han transcurrido. Ahora, cualquier persona que piense que la iglesia del Señor Jesucristo ha estado casada, entonces, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 10, donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí podemos ver que el ángel le dice a Juan que han llegado las bodas del Cordero. Y en la parábola de las 10 vírgenes encontramos que Jesús habla de la iglesia, de su iglesia novia, y también habla de las vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes es la iglesia novia de Cristo, y las vírgenes insensatas es el resto del cristianismo profesante, creyentes en Jesucristo, pero que no tienen el aceite en sus lámparas, o sea, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no han nacido de nuevo, aunque su vida sea una vida ejemplar. Pero para nacer de nuevo se requiere el bautismo del Espíritu Santo, para así entrar al reino de Dios y así obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión en el programa de creación de Jesucristo, de esta nueva raza que Él está creando, que es el Israel celestial, para los cuales en el día postrero Él dará el nuevo cuerpo, el cuerpo físico glorificado y eterno, y entonces estaremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. El Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo, está compuesta por los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, de los cuales San Pablo nos habla en su carta a los hebreos. Ahora vean cómo, capítulo 12 de su carta a los hebreos, dice San Pablo:
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. A esa es a la ciudad a la cual pertenecemos, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí podemos ver que tenemos a los primogénitos de Dios escritos en el cielo, tenemos al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, o sea, espíritus teofánicos, cuerpos teofánicos, son esos espíritus perfectos. Y tenemos, vean ustedes, aquí a los primogénitos de Dios, que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. En ese libro de la vida del Cordero también están los 144,000 hebreos. Por eso es que antes de comenzar la tribulación, el llamado para ellos saldrá. Por eso es que antes de terminar nuestra estadía aquí en la tierra, cuando nosotros seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados, habrá una manifestación de Dios en toda su plenitud en su iglesia, ya con cuerpos eternos, y el pueblo hebreo verá esa manifestación y dirá: esto es lo que nosotros estamos esperando. Y verán a Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo manifestado en el día postrero, en la manifestación correspondiente al tiempo final, por la manifestación de los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Ministerios que estará operando Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y el pueblo hebreo dirá: a este, al que nosotros estamos esperando. Y recibirá un cambio de dispensación el pueblo hebreo. Serán cambiados de la dispensación de la ley a la dispensación del reino, en donde recibirán las leyes divinas escritas en el alma, en el corazón. Así como los escogidos de entre los gentiles, los escogidos del Israel celestial, reciben las leyes divinas escritas, ¿dónde? En el alma, en el corazón. Ahora vean el por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Tuvo que morir por los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Así como tuvo que morir un cordero el día anterior a la Pascua, en la víspera de la Pascua, en medio del pueblo hebreo allá en Egipto, para la liberación de los hijos de Israel. Y ahora, para la liberación del Israel celestial, murió el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Y miren ustedes, con la muerte del primogénito, de esos primogénitos allá en Egipto, de esos corderos, encontramos en favor de los primogénitos del pueblo hebreo, encontramos que con ese sacrificio que se hizo, que libró a los primogénitos de la muerte, vinieron a ser de Dios, todos los primogénitos de Dios, porque fueron comprados por medio de ese sacrificio. Estaban sentenciados a muerte todos los primogénitos, pero vean, por medio del sacrificio de aquel cordero pascual que cada familia ofrecía, sacrificaba, fueron librados y fueron comprados todos los primogénitos para Dios. Y vean ustedes, por medio del sacrificio de Cristo, todos los primogénitos escritos en el cielo han sido comprados por Cristo. Por medio de ese sacrificio,
y pertenecen a Dios todos los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Aunque vengan a esta tierra en medio de una raza caída y se encuentren en medio de un mundo perdido, Cristo, por medio de su sacrificio, nos compra para Dios. Él nos ha comprado con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, para que no muramos, sino que vivamos eternamente con Dios. Y así somos librados tanto de la muerte espiritual como de la muerte física para el cuerpo, el espíritu y el alma, que será manifestada en el lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte, donde serán echados todos aquellos que dejarán de existir. Serán echados en cuerpo, espíritu y alma. Y somos nosotros librados por medio del sacrificio de Cristo de esa segunda muerte, o sea, del lago de fuego. Ahora vean el por qué. Porque Él nos compró con su sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre en la cruz del Calvario, y ahora su sangre está aplicada en nuestra alma, en nuestro corazón, en el dintel y los postes de la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón. Y la evidencia es el Espíritu de Cristo, que es la vida de la sangre en nosotros manifestado. Ahora hemos visto que los primogénitos de Dios son los que tienen la bendición de Dios. Los primogénitos de Dios son los que reinarán con Cristo por 1000 años y estarán con Cristo por toda la eternidad, porque hemos sido comprados por el sacrificio de Cristo para Dios, comprados para Dios por el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, todos los primogénitos, Dios dice que son suyos. Todos los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, ¿de quién son? De Dios. Ahora hemos visto que por medio del segundo Adán, que es también el que fue llamado de Egipto cuando fue Egipto, y se cumplió en él lo que se había cumplido en el pueblo hebreo, en Jacob: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora por medio de Jesús viene a existencia el Israel celestial. Y el Israel celestial, así como el Israel terrenal, tiene las diferentes tribus, y cada tribu es nombrada por un nombre de un hijo de Jacob. Encontramos que el Israel celestial, vean ustedes, también tiene sus diferentes, diríamos, tribus. Por ejemplo, así como Jacob tuvo 12 hijos, encontramos que nuestro Señor Jesucristo ha estado teniendo hijos e hijas, y ha tenido las cabezas de cada edad, que son los ángeles mensajeros de cada edad. Y ahora el grupo de la primera edad de la iglesia gentil es el grupo de San Pablo, lleva el nombre de San Pablo, así como la tribu de Judá lleva el nombre de Judá. Ahora tenemos las 7 etapas o edades de la iglesia gentil y la edad de la piedra angular. Y ahí tenemos lo que fue reflejado en los 12 hijos de Jacob, pero en uno de ellos
estaba la bendición de la primogenitura. Uno de ellos era el que tenía la bendición mayor. Por eso es que la bendición de la primogenitura tiene una porción que doble. Por medio de cada ángel mensajero encontramos que Cristo ha estado obrando entre los gentiles, pero ninguno ha podido conquistar al pueblo hebreo. Es que se requiere que esa bendición de la primogenitura esté manifestada en toda su plenitud, y eso es para el día postrero, para el séptimo milenio y para la edad de la piedra angular. Por eso todos los ángeles mensajeros trataron de convertir el pueblo hebreo a Cristo y no pudieron, porque ellos solamente tenían una porción. Pero ahora, mire, nuestro hermano Abraham tenía la porción de Elías, la manifestación por cuarta ocasión del ministerio de Elías. Pero ahora se requiere una doble porción ministerial, la porción de los 2 olivos, la porción de Moisés y de Elías. Recuerden que la bendición de la primogenitura tiene una doble porción. Y ahora José, tenemos a José y sus 2 hijos. Ahí podemos ver 3. Es que la bendición de la primogenitura de José es impartida a Efraín y Manasés. Y ahora, por medio de la manifestación de nuestro José, de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la manifestación del Espíritu Santo, que es Jesucristo, el Espíritu Santo, operando su ministerio, el ministerio de Jesús, estará impartiendo la bendición a los ministerios de Moisés y de Elías, y estará operando los ministerios de Moisés y Elías. Y por eso, miren ustedes, el cuarto Elías, con el ministerio de Elías, no pudo ir al pueblo hebreo. El ministerio de Elías es para hebreos y gentiles, operen los 2 pueblos, pero le faltaba la otra porción, la de Moisés, y ese ministerio de Moisés es para el pueblo hebreo, y fue el que le dio la ley al pueblo hebreo, y es un ministerio dispensacional que es mayor que un ministerio de una edad. Y ahora con los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez, el ministerio de 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11 verso 13 en adelante, y Zacarías capítulo 4, Jesucristo el ángel del pacto, operando el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías, podrá en este tiempo final tratar con los gentiles y la porción correspondiente a los gentiles, y tratar con el pueblo hebreo también, porque tendrá esa doble porción. Y así como José, vean ustedes, así como Jacob, por medio de José, la bendición de la primogenitura, vean cómo vino sobre José al bendecir Jacob a Efraín y a Manasés. Ahora la bendición de Efraín es mayor, es la bendición que dice que formará multitud de naciones. Esa es la bendición de la iglesia de Jesucristo. Y la bendición de Manasés es la bendición que viene para 144,000 hebreos en este tiempo final, y es la formación de un pueblo. Él será un pueblo, esa bendición de Manasés es la bendición para un pueblo, para el pueblo hebreo, pero la bendición de Efraín es la bendición para multitud de naciones. Y ahora vean, tenemos las diferentes etapas o edades. Ahí tenemos los diferentes mensajeros de la iglesia de Jesucristo. Y si para el reino milenial se requiere que tengamos 8 continentes en la tierra, pues ya tenemos los nombres para los 8 continentes.
tenemos los nombres de los mensajeros de la iglesia de Jesucristo, porque para la iglesia de Jesucristo es la promesa de la formación de multitud de naciones. Y los que queden viviendo en este tiempo final y sobrevivan a la gran tribulación y no sean de los escogidos de Dios, porque los escogidos seremos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, pero quedarán aquí en la tierra el resto de los seres humanos. Y los que sobrevivan a ese tiempo de la gran tribulación vendrán a formar parte de las naciones que existirán durante el reino milenial. Tendremos la nación hebrea, tendremos también el Israel celestial, que estará reinando aquí en la tierra con Cristo, y tendremos todas las demás naciones que sobrevivirán a las plagas y juicios que caerán durante la gran tribulación. Y cuando ya estemos en el reino milenial, ya se arreglará todo lo relacionado a cada territorio y cómo será repartido el planeta Tierra completo para gobernar Cristo, así como las naciones dividen, cada país divide su nación por estados, o como diría Miguel, estados o departamentos. Pues Cristo dividirá el planeta Tierra completo por los diferentes departamentos que les correspondan, y cada departamento pues tendrá el nombre que le corresponda. Y si para la Nueva Jerusalén no hay un nombre mejor que el nombre eterno de Dios, para cada departamento del reino de Jesucristo no habrá un nombre mejor que el nombre del mensajero de cada edad. Y luego todo ese reino pues será y tendrá el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que es un programa perfecto, el cual ya ha sido reflejado en medio del pueblo hebreo. Y si se cumplió en medio del pueblo hebreo, pues se tiene que cumplir en el programa de Dios con el Israel celestial, que son los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que el Israel celestial ayudará al Israel terrenal, tendrá la bendición mayor. Bueno, hemos visto cómo Dios libera al Israel celestial, a los miembros del Israel celestial, a los primogénitos, como liberó a los primogénitos del Israel terrenal, por medio del sacrificio del Cordero Pascual. Sin ese sacrificio no hay salvación, ni siquiera para los primogénitos de Dios. Todos necesitamos ese sacrificio de Cristo, y gracias a Dios que Él lo efectuó en la cruz del Calvario. Y al nosotros aceptarlo, recibirlo a Él como nuestro Salvador, hemos recibido su sacrificio, y su sangre nos ha limpiado de todo pecado, y su Espíritu nos ha producido el nuevo nacimiento y nos ha dado el cuerpo teofánico, el espíritu teofánico de la sexta dimensión. Él nos ha colocado en el cuerpo místico de Cristo, que es el Israel celestial. Y son los primogénitos de Dios, compuestos por los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero. Hemos visto este misterio tan grande de los primogénitos que pertenecen a Dios. Vean cómo todo se reflejó con el pueblo hebreo, y los padres
del pueblo hebreo, Jacob, en los patriarcas, Jacob, Isaac y Abraham. Y ahora, la bendición es mayor para el Israel celestial con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿de quién es usted? De Dios. ¿Por qué? Porque los primogénitos pertenecen a Dios. Ahora hemos visto de quién somos nosotros. Del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y no quedan suficientes palabras en nuestro idioma, no hay suficientes palabras en nuestro idioma para expresar nuestro agradecimiento a nuestro amado Señor Jesucristo por lo que hizo en la cruz del Calvario, para preservar nuestra vida, para que podamos vivir por toda la eternidad con Él en su reino. Y ahora hemos visto el por qué pertenecemos a Dios, porque los primogénitos pertenecen a Dios. Que las bendiciones de la primogenitura sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen en nosotros todas esas bendiciones de la primogenitura representadas en la bendición que echó Jacob sobre Efraín. Y también se materializa la bendición que echó sobre Manasés, se materialice pronto en este tiempo final sobre 144,000 hebreos. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, ya hemos visto en un corto tiempo, hemos visto esta bendición que tenemos, la cual nos pertenece a nosotros, porque siendo los primogénitos de Dios escritos en el cielo, pertenecemos a Dios, y las bendiciones de la primogenitura se materializan en cada uno de nosotros como individuos. Eso es lo que está sucediendo, y por eso es que la bendición de Dios está en usted, en su alma y en todo su ser. Y por eso es que será transformado usted, porque pertenece a Dios, porque es un primogénito o una primogénita de Dios. Les dije que el primogénito es el primero que fue concebido. Y el primero que fue concebido en la mente de Dios le corresponde la primogenitura. Y nosotros, como parte del cuerpo místico de Cristo, parte del Israel celestial, en el Israel celestial fue en el primero que Dios pensó. Por lo tanto, los miembros del Israel celestial son los primogénitos escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Y por eso esa bendición de la primogenitura nos toca a nosotros. Por eso es que reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Porque esa bendición corresponde a los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo, que Dios le guarde. Mañana estaré nuevamente con ustedes en el tema que corresponde a mañana. Vamos a ver cuál es el tema de mañana. Aquí lo tenemos, Miguel. Lo tengo ya listo aquí. El tema de mañana es el que bendice y el que recibe la bendición. O sea que todavía seguiremos hablando de bendición. Y esto está dentro de la bendición de la primogenitura. Y vamos a ver cómo es que esa bendición
viene a nosotros en este tiempo final. Ahí la vamos a ver y vamos a ver un sinnúmero de cosas importantes que necesitamos ver. Siempre lo que hemos estado viendo, ¿saben lo que es? La bendición que Dios nos ha dado a todos nosotros. No importa que seamos personas de un nivel medio, lo importante es que somos los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Ahora podemos ver que es nuestro amado Señor Jesucristo el que ha hecho todo esto por cada uno de ustedes y por mí también. Así es que cuando podemos ver todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, solamente una cosa sucede en nuestro corazón, que así como un manantial produce más agua, desde lo profundo de nuestro corazón emana más y más amor divino para nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les guarde, y nuevamente con nosotros nuestro amado amigo y hermano el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos muy buenas noches. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a Dios.